Hermanas y hermanos, vamos a explicar ahora el ejercicio 3 del segundo día, reglas de los movimientos interiores. De lo que se trata es de hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior, pero ahora vamos a conocer algunas reglas de los movimientos interiores, es decir, cómo se comporta el egoísmo dentro de nuestro ser. Aquellos que se encaminan a mejorar su vida sirviendo a sus hermanos sienten despertar en sí mismos las fuerzas de su egoísmo. No es fácil ser solidario, por ejemplo. El egoísmo nos muerde, nos entristece, nos desalienta, sugiere falsas razones para frenarlos. En cambio, Dios les da ánimo, fuerza, alegría, inspiraciones luminosas, paz, facilitando, tranquilizando y quitando impedimentos para que avancen en el servicio a los hermanos. Aquellos que se van apartando de servir a los demás y se van endurando en sus vicios, sucede lo contrario de la regla anterior. O sea, a estos Dios les da tristeza, remordimiento de conciencia y felicidades falsas para que se hundan cada vez más en la flojera y en el vicio. Le llamamos consolación a estos impulsos que Dios nos da para empujarnos a servir o para apartarnos del egoísmo. La consolación da siempre quietud, paz, fuerza interior, satisfacción profunda. Cuando estamos en consolación, el tiempo del ejercicio se pasa sin sentir. No da ganas de salir del ejercicio. Estamos felices. La consolación puede tener diversos matices. Sintiendo luz intelectual que me hace entender de una manera nueva lo que es servir a los demás, amar a Dios, las verdades de la fe. Sintiendo felicidad y alegría en pedir a Dios y dialogar con Él. A veces este diálogo se llena de la experiencia profunda de que Dios me escucha e incluso que me habla. Sintiendo condolencia por Cristo, por sus tormentos en su pasión. Sintiendo tristeza por mi vida floja de vicio y pecado. Sintiendo impulso de ayudar más a los hermanos y de comunicarles lo que estoy viviendo. Pero contrario a la consolación está la desolación. Y desolación llamamos a los impulsos del egoísmo que me apartan de servir a los demás, que me apartan de servir a los hermanos o que me empujan aún más a mi flojera, a mi vicio, al pecado. La desolación da quietud que muchas veces se mezcla con satisfacciones superficiales. Creemos que estamos felices. Cuando estamos en desolación, el tiempo del ejercicio se hace largo, pesado, nos dan ganas de salir, de dejarlo. La desolación puede tener diversos matices también. Sintiendo oscuridad que me suscita dudas, a veces vienen razones muy elaboradas propias de un racionalismo increído y autosuficiente. Nos preguntamos, ¿será que existe Dios? ¿Por qué si Dios existe hay tanto dolor en el mundo? Empezamos a hacernos ese tipo de cuestionamiento. Sintiendo aburrimiento y desánimo de seguir el tema de los ejercicios y en el tener que pedir a Dios. Sintiendo todo lo que se refiere a Cristo y su pasión como algo alejado, que no me afecta para nada y a veces incluso me fastidia. Sintiendo satisfacción y alegría por mi vida floja de vicio y pecado. Sintiendo impulso a vivir para mí, solo preocupándome, sin preocuparme más bien de los otros. Hay que tener en cuenta que en tiempos de consolación nos vienen deseos y propósitos que están inspirados por Dios. Y al revés, en tiempos de desolación nos vienen pensamientos y propósitos inspirados por mi egoísmo. Así resulta que en tiempos de consolación nos guía Dios y nos va dictando sus sueños sobre nosotros. Y en tiempos de desolación nos guía el egoísmo con cuyo consejo solo podremos llegar a convertirnos en verdaderos explotadores.
La segunda parte de reglas para controlar los movimientos interiores nos indica qué hacer en tiempos de desolación. El que está en desolación nunca debe olvidar ni cambiar los propósitos que tomó en la consolación anterior. El que está en desolación debe atacar, combatir y sublevarse contra la desolación presente y sus pensamientos y deseos. Esto lo conseguirá haciendo todo lo contrario de lo que le dice la desolación, por ejemplo. Si la desolación me lleva a cortar el ejercicio, lo alargaré un poco. Si me lleva a buscar distracciones fuera del tema del ejercicio, cortaré rápido y pensaré con más cuidado el tema o pediré con más intensidad. Si me lleva a descuidarme de un hermano en apuro, lo ayudaré con más cuidado. El que está en desolación ha de pensar que Dios le ha dejado sin la ayuda de su consolación para que se endure en la lucha. Con solas fuerzas, Dios se porta, en este caso, como el papá que enseña a caminar a su hijo. Lo deja solo, pero lo agarra cuando va a caerse. Por eso, el que está en desolación piensa que con la ayuda de Dios Padre lo puede todo. Y ejercite su paciencia en aguantar la tormenta pensando que no será para siempre esta desolación, sino que pronto volverá la consolación. El que está en consolación debe buscar las causas de su desolación para intentar reducirla o evitar en adelante. Las principales causas espirituales de la desolación pueden ser por haber sido flojos en servir a los hermanos o en pedir a Dios y dialogar con Él, para hacernos ver que Dios es el que nos ayuda en su luz y fuerza de consolación y así reconocernos de dónde vienen esas riquezas. Porque Dios nos quiere más, nos da a entender hasta dónde llegan nuestras fuerzas para que así no nos metamos en trabajo que nos supera. También hay causas de tipo fisiológico, el cansancio, las enfermedades, la alimentación desequilibrada, las comidas pesadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en tiempos de consolación? El que está en consolación no debe hacer tantas cosas como el que está en desolación, pero es muy grave no cumplir en la consolación los pocos y fáciles consejos que sigue, porque se cae en la presunción y vanagloria que con el prenuncio del fracaso es el prenuncio del fracaso en la próxima desolación. Estos consejos son: ha de anotar los pensamientos y propósitos para que pueda recordarlos en tiempo de desolación conforme a la regla 6. Ha de dar gracias a Dios por la consolación presente. Ha de recordar lo flojo, débil y cobarde que suele ser en la desolación. Ha de pedir fuerzas a Dios para en tiempo de desolación. Ahora describamos al egoísmo. ¿Para qué tenemos que describir al egoísmo? Para mejor conocerlo y controlarlo. El egoísmo se comporta como el perro ladrador. El egoísmo es como un perro ladrador que si le tienes miedo y escapas corriendo, te perseguirá y morderá, pero si le miras de frente, escapa aullando aún sin tocarlo. Así también el egoísmo se debilita, no atacando más cuando la persona decidida a servir a los demás le hace frente con fuerza, pero si se deja llevar por sus primeras insinuaciones, entonces la fuerza del egoísmo crece tanto que no hay manera de frenar sus crecientes tentaciones. También el egoísmo se porta como un ladrón de mujeres casadas. El egoísmo actúa como ese hombre que quiere robar a la mujer a su marido y así lo quiere, que procura, lo que hace es meter en la cabeza de la mujer que no diga nada al esposo, porque es evidente que no conseguirá su propósito si la mujer se lo avisa a su marido. De la misma manera el egoísmo lleva a un hombre a su perdición porque le sugiere 1000 falsas razones y vergüenza para que no manifieste sus inquietudes, fracasos, cobardías a una persona entendida. Cuando ese hombre manifiesta sus inquietudes, estas ya no pueden hundirse en el inconsciente para que allí perduren y corrompan a la persona. Y también cuando se trata de problemas que no pueden ser eliminados por el mecanismo de defensa, al manifestarse dejan de convertirse en un punto de obsesión que envenenan el consciente. También el egoísmo es como
un jefe de una banda de ladrones. El egoísmo también se comporta como ese jefe de una banda de ladrones que cuando quiere entrar en algún sitio, antes estudia bien la situación y planea la acción buscando los puntos débiles del sitio. De la misma manera, el egoísmo crece a partir de los puntos débiles de nuestra personalidad. Unos se apartarán de las ganas de servir por la codicia del dinero, otros por el deseo de escalar puestos, otros por la sensualidad y comodidad, otros por la impaciencia. Por eso es muy provechoso ver de dónde se nos desborda el egoísmo, porque así sabremos qué defecto tenemos que vigilar más. Este defecto será uno o al menos dos y quizás esté ligado a mi fisiología. Esto entonces, queridos hermanos, es una explicación, hermanos y hermanas, una explicación para entender cómo funciona el egoísmo. Entonces tenemos que conocerlo y de esa manera controlarlo. Y hay momentos de desolación y momentos de consolación. Cuando vienen los momentos de desolación es que el egoísmo nos está dominando. Y cuando hay momentos de consolación es que estamos entrando en sintonía con Dios. Muchas gracias.